¿Qué diferencia hay entre la comunicación no verbal, lo que decimos sin las palabras, y la comunicación a través de las palabras, del lenguaje hablado? Bueno, en este video lo voy a analizar. Si te interesa la temática, podés suscribirte a mi canal y activar las campanitas para recibir las notificaciones de todos mis videos. Veamos ahora cuál es la diferencia entre el lenguaje del cuerpo y lo que expresamos con las palabras. Veamos ahora cuáles son las 4 diferencias fundamentales entre la palabra y la comunicación no verbal. Primero, es que la mayoría de la comunicación verbal es deliberada. Eso quiere decir que elegimos las palabras que utilizamos y también que las pensamos y las reflexionamos en función de con quién hablamos, en qué contexto. No es lo mismo una entrevista de trabajo que con nuestros amigos. De manera que tenemos cierto control sobre ellas. En gran medida las elegimos precisamente en función del impacto que puedan generar en nuestra interlocución. Ahora bien, en gran medida también la comunicación no verbal es intencional, porque yo puedo elegir si estrecharle la mano a mi jefe, o darle un abrazo, o darle un beso en la mejilla. O puedo insultar con mi dedo medio desde el auto a un transeúnte u otro auto en función de que crea que se lo ha merecido. Pero también es cierto que hay otra gran proporción de lo que hacemos con nuestros gestos y posturas que están más allá de nuestro control voluntario. Eso significa que por más que sonriamos para guardar las apariencias en una fiesta y mostrar que estamos alegres, contentos o felices de estar ahí, pueden que algunos actos o microgestos, microexpresiones, actos faciales que se filtren en nuestro comportamiento, que revelen que en realidad no estamos a gusto y señalemos entonces algún tipo de rechazo, mal humor o molestia por estar en esa situación. De ahí que la palabra es un instrumento que pensamos conscientemente y lo elegimos y lo comunicamos, mientras que la comunicación no verbal también puede ser utilizada como un instrumento que actúa a nuestro favor, en la que somos conscientes de lo que estamos enviando con nuestro cuerpo, pero también hay una proporción de ella que está fuera de nuestro control. Y esa es la parte que no es deliberada. En segundo lugar, la comunicación verbal es más consciente que la no verbal. Eso significa que estamos más pendientes en nuestra conciencia de qué es lo que decimos y qué dijimos con anterioridad. Yo puedo recordar probablemente mis últimas palabras, pero no así, quizá no recuerdo mis gestos, mis últimos 3 gestos. Tenemos un registro mucho más activo sobre qué palabras decimos. En general podemos recordar una gran parte de ellas, pero no sucede lo mismo con cuáles fueron los gestos que realizamos. Las personas son considerablemente atentas respecto de lo que su cuerpo comunica. Es decir, eligen cómo se visten, son conscientes del corte de pelo que tienen, qué hacen con su rostro o dónde ponen sus manos. Pero eso no significa que realmente sean conscientes de todo lo que su cuerpo hace. Y que en muchas ocasiones no tienen idea de lo que su rostro está haciendo, qué está manifestando. Y son otras personas o su pareja que le dice: che, ¿te pasa algo? ¿Qué me estás diciendo? Verbalmente me decís que te gusta o te cae bien esta persona, pero con tu rostro me decís lo contrario. ¿Sos consciente de eso? Y bueno, muchas veces toda esa conciencia que tenemos sobre las palabras que usamos no es equivalente a lo que nuestro cuerpo manifiesta. Hay una gran diferencia. En tercer lugar, la comunicación verbal es más evidente que la no verbal. Esto está anclado en que ya desde la infancia nos enseñan a hablar. Vemos el abecedario, el significado de las palabras, la gramática y la sintaxis, y se nos explica sobre en qué contexto decir determinadas cosas, o ante la autoridad cómo elegir las palabras. Sin embargo, no hay unas clases específicas que nos digan cómo comunicar con el cuerpo, qué gestos realizar, qué expresiones ejecutar, cuáles suprimir. Eso lo vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo en función de nuestras relaciones y los modelos de nuestros padres y de las figuras a las que admiramos. Y en función de eso, cada uno desarrolla un estilo de comunicación no verbal particular, singular, idiosincrásico. Ahora bien, eso significa que le prestamos más atención a las palabras porque nos han enseñado y educado a prestarles este tipo de atención,
Por el contrario, podemos ser sensibles al comportamiento no verbal de otros, pero no nos resulta tan evidente como si las palabras. Y nos enfocamos en, ¿viste lo que dijo? ¿Te acordás lo que dijo esa vez? Mientras que no tanto hacemos énfasis en quizá el movimiento de las cejas cuando lo dijo, o el movimiento de sus brazos de protección ante determinado estímulo. Fíjense esta diferencia entre el canal verbal siendo más evidente y el canal no verbal siendo menos evidente. Cuarto, y es que la comunicación verbal es más controlable que la no verbal. Y esto puede parecer un poco obvio, ¿no? Porque podemos elegir o suprimir las palabras que utilizamos o incluso callarnos y no decir palabra alguna, es decir, eliminar el canal verbal de comunicación totalmente. Pero esto no puede realizarse con la comunicación no verbal. Es imposible dejar de comunicar con el cuerpo, con las manos, con el rostro, porque aunque nos quedemos congelados, nuestra apariencia sigue hablando e incluso la no comunicación, el no emitir ningún gesto o movimiento, también transmite información. Por lo tanto, tenemos un canal más controlable como la palabra, el cual lo editamos y elegimos cada una de ellas en función de la apariencia que queremos presentarle ante otros. Mientras que el canal verbal también puede ser modelado y elegido, pero aunque no querramos, por momentos emergen comportamientos y gestos que revelan estados internos o comunican sobre nuestras intenciones, a veces más allá de que querramos o no hacer determinados gestos o posturas. Resumamos. Entonces, la comunicación no verbal es menos intencional, menos consciente, menos evidente y menos controlable. Estos son los 4 variables fundamentales en comparación a la palabra, que la palabra es más intencional, más evidente, más consciente y más controlable. Entonces, me gustaría terminar este video con la siguiente afirmación, considerando entonces que muchos de los actos no verbales que las personas realizan los hacen fuera de la conciencia, son inconscientes de ellos, son producidos de forma involuntaria, no los controlan en muchas instancias y creen que son menos evidentes, pueden ser gestos y posturas muy reveladoras porque nos puedan comunicar información de la cual la persona no esté totalmente en conocimiento de que está emitiendo esos mensajes. Si te interesa la comunicación no verbal, podés suscribirte a mi canal y seguirme y recibir las notificaciones de los próximos videos. Te recomiendo que hagas clic en alguno de estos videos para seguir conociendo un poco más del reino secreto de la comunicación no verbal.